Te alabamos una vez más, Señor, bendecimos y glorificamos tu grande nombre, Señor. Vamos, poderoso Rey de Gloria, a leer tus escrituras y queremos hacerlo, Señor. Oh Señor, con temor y con temblor, Señor Dios Todopoderoso, y te suplicamos, Señor eterno, que esta palabra quede esculpida en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Oh Señor, grande y soberano eres tú, Señor Dios eterno. Tú dices, poderoso Rey de Gloria, que es necesario recibir tu palabra, Señor eterno, con mansedumbre, Señor, porque ella puede salvar nuestras almas, Señor. Que es necesario, poderoso Rey de Gloria, recibirla con fe, Señor, para que nos sea de buen provecho, poderoso Padre Santo. Gracias te damos una vez más, poderoso Rey. Gracias, gracias, gracias por tu amor incomprensible, poderoso Señor. Buenos días, Iglesia, bendiciones del Altísimo, los que están en el enlace, los que están aquí presentes. Vamos a escudriñar las Escrituras. Dice la palabra de Dios que las Escrituras son útiles, porque son inspiradas ¿por quién? Por el mismo Dios vivo. Son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que son útiles para que, o sea que es necesario que, si dice que es útil, es necesario recibirla todos los días, porque cuando nosotros recibimos su palabra, ¿qué está alimentando? Nuestro espíritu, y nuestra alma encuentra y haya reposo. ¿Dónde? Aquí. En Él, en Cristo, porque dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y nuestras transgresiones y todo esto dice la palabra de Dios en Isaías 53, que todas nuestras transgresiones fueron sobre Él. Y dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y que es necesario entrar por esas puertas en acción de gracias, porque a veces nos ocupamos de tantas cosas y se nos olvida. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que pensamos? No, hoy tengo que salir a esto, tengo que salir a laborar, tengo que salir a una cosa y a otra, y nos olvidamos de dar acción de gracias al Dios vivo, al que nos sostiene todos los días, al que todos los días sopla aliento de vida sobre nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros si un día amanecemos y ya no hay vida? ¿Qué hacemos nosotros? Y a veces ni siquiera cuando nos acostamos le decimos, Señor, gracias por este día, Señor. Sea un día difícil o sea un día donde todas las cosas hayan salido bien, por todo tenemos que darle gracias al Dios vivo. Entonces muchas veces no lo hacemos, y hay gente que amaneció y no se pudo volver a parar de la cama. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que vivamos todos los días en acción de gracias a Él, porque y que vivamos, tenemos que vivir todos los días como si fuera el último día, porque nosotros no sabemos cuál es el último suspiro. Entonces, y no sabemos si nosotros estamos confiados en nosotros mismos, a dónde va a ir nuestra alma. Pero si nosotros confiamos plenamente en Él, y en la noche y al despertar y en el transcurso de nuestras vidas le estamos dando acción de gracias a Él, le estamos diciendo, guía mis pasos, Señor, porque a veces nos levantamos, particularmente lo hablo por mí, muchas veces me levanto y hay como algo aquí, una batalla interna, y en esa batalla interna le digo, Señor, en esta hora te pido, toma control de mi vida, Señor, de mis emociones, de mis pasiones, de mis deseos, Señor. Que esto no me gobierne, Señor. Que el afán y la ansiedad a mí no me gobierne, Señor. Gobiérname tú, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de mi vida. Pero a veces también se lo decimos y nos olvidamos que le hemos pedido el control por nuestras vidas. Entonces, en todo tenemos que dar cuentas, en todo tenemos que tener en cuenta que Él es el Dios vivo, y que Él inclina su oído para escuchar que el clamor de los justos, y que su mirada está puesta sobre los justos. Entonces es necesario que encomendar nuestro camino a Él, y que tenemos que tener en cuenta que sus escrituras dicen que son útiles para corregir. Pues para corregir ¿qué? Todo lo malo que nosotros hacemos, para instruir, porque a veces queremos ser instruidos por el mundo y a veces no queremos ser instruidos por Dios. Y sabemos que en Dios no hay equivocación, que Él es el Dios de la perfección en todas las cosas. Él es el perfecto que tiene que estar en nosotros.
Y dice que nos redarguye porque es necesario que nos redarguya y nos convenza. El Espíritu Santo. Porque Dios Él es la plenitud en todo. Y Él envió a su Santo Espíritu, ¿para qué? Para corregirnos, para redarguirnos, para convencernos de juicio, de condenación, de pecado, para convencernos de la necesidad que tenemos de recibir este alimento, porque cuando lo dejamos de recibir, ¿qué pasa? ¿Qué estamos alimentando? La carne, ¿cierto? Y cuando alimentamos la carne, ¿cuál es el resultado de alimentar la carne? El enojo, la ira, la tristeza, la melancolía, la culpa. Y mire que para este tiempo, hermanos, quiere que les diga algo, en este tiempo se mueve mucho la melancolía y la nostalgia. Porque recordamos, ay, yo recuerdo el año pasado cómo la pasé de bien y este año cómo la he pasado, Señor. O a veces recordamos los seres queridos que ya partieron y nos llenamos de nostalgia y de melancolía, y la melancolía nos puede llevar a la depresión. La melancolía es algo donde el enemigo hace, ¿y qué dice la palabra de Dios? No traigáis a memoria las cosas del ¿qué? Del pasado, ni recordéis las cosas antiguas. Yo las recuerdo de dónde me sacó el Señor, de la cantera. Recuerdo, Señor, yo no quiero olvidar, Señor, que cuando tú llegaste a mi vida, Señor, yo estaba en una profunda tristeza. Yo estaba, Señor, desconsolada. Yo estaba sin fuerzas y lo digo, hubo un antes y un después aquí en este lugar, y yo bendigo este lugar, porque este lugar para mi vida ha sido de mucha bendición, porque fue necesario ese antes y es necesario este después, el que estamos viviendo. Y ayer les convertía a algunas personas, mientras estábamos allá en Corderitos, yo les decía, de pronto la gente dirá, ay, pero usted no siente dolor porque se fue su esposo. No siento dolor, porque sé que el Señor, por su infinita misericordia, lo llevó a un lugar de reposo, a un lugar de espera. Entonces no siento dolor por eso. Dolor sentiría si su alma estuviera aquí en el mundo perdida. Eso sí sería un tremendo dolor. No siento dolor por mi madre que partió en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se fue a la presencia del Señor también, al lugar de espera. Entonces, ¿qué tenemos que procurar nosotros? Vivir todos los días como si fuera el último día, porque nosotros, los seres humanos, somos muy movidos a las temporadas. Por lo menos en este tiempo hay muchas cosas que se mueven, muchas emociones, y esas emociones son desenfrenadas, y a qué nos llevan. Las emociones son tan malas consejeras. En estos días me decía alguien, uy, le cuento, pastora, que es verdad, porque yo me desenfoqué y me metí en una deuda, dijo, por la emoción, porque pensé que estaba haciendo bien, dijo, y me metí en una deuda, pues, sin tener necesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo voy a hacer esto, Señor, y tú apruebas esto. Como me dijo una persona que me trajo, un Uber que me trajo, me dijo, no, es que Diosito es bueno. No, Dios no se mueve por emociones, nosotros nos movimos por emociones. Y creemos porque Dios es bueno, Dios sí es bueno. Pero nuestras emociones nos hacen pensar que como Dios es bueno, vamos a desenfrenarnos en las emociones y en los deseos. Él quiere que nosotros seamos buenos administradores de su gracia. Y es porque es aquí donde nosotros conocemos. Porque llegamos, ¿qué? Con una vida desordenada y vacía como tierra seca. Así llegamos a Cristo. Yo llegué así. Y hace más o menos más de 4 años, mi vida, yo llegué sin esperanza. ¿Y quiere que le diga, hermanos? Llegué, estaba tan mal emocionalmente que a mí no me interesaba nada, ni nadie. Así estaba yo. Y no quería que nadie me llamara. No quería que nadie me preguntara nada. Porque pues fue algo duro, pero algo donde mi Señor fue mi esperanza, fue mi consuelo, donde yo puedo decir que este tiempo es mejor que el primero. Porque estoy conociendo a alguien que vino y trajo esperanza a mi vida, cuando en ese momento yo no pensaba ni siquiera en los de la congregación,
Porque nosotros en nuestras fuerzas humanamente no podemos hacer nada, iglesia, nada, absolutamente nada. Es en Él que encontramos la vida, que encontramos la esperanza. Es Él el que trae gozo, paz y salvación. Por eso dice aquí la palabra de Dios, somos templo del Dios viviente. ¿Qué somos, iglesia? Templo del Dios viviente. Y como templo viene a limpiarnos, a lavarnos, a purificarnos y a santificarnos, porque venimos, ¿qué? Contaminados del mundo. Porque a veces, sin querer queriendo, oímos conversaciones que contaminan, ¿qué? Que nos contaminan. Y a veces por pena nos quedamos callados. ¿O no es así? Nos quedamos callados porque si decimos, ay, no, es que fulanito de tal, no, yo, como, ¿qué digo? No seamos partícipes de cosas que no son de bendición para nuestras vidas y que van a contaminar, ¿qué? Nuestros oídos, y van a contaminar todo nuestro ser, porque todo eso queda ¿dónde? Registrado en nuestra mente. Todo eso queda registrado en nuestra mente y en nuestra mente baja nuestro corazón. O no nos quedamos pensando en las cosas que nos dijeron. Cuando alguien de pronto habla mal de alguien o habla mal de nosotros mismos, habla mal de nosotros, perdón. Entonces, ¿eso qué? Registrado en nuestra mente, y eso hace mucho daño. O cuando alguien viene y aún somos débiles en esa parte, alguien viene y le dice, ay, yo te voy a contar, no, mejor no te cuento nada. ¿Qué sembró? Cizaña. Y muchas veces nosotros sembramos cizaña. Yo he sembrado cizaña. Y después, ay, Señor, perdóname, Señor, porque fui insensata, Señor, fui imprudente, Señor, ayúdame en esto, Señor, porque a veces hablamos deliberadamente cosas que no convienen hablar. Entonces es mejor pedirle a Él que nos ayude. Dice aquí, no os unáis en yugo desigual. Y muchas veces nos unimos ¿en qué? En yugo desigual. Segunda de Corintios, la cita bíblica es Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, donde dice, somos templo del Dios viviente. Y dice, no os unáis en yugo desigual. ¿En qué no tenemos que hacer? Unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero, hermanos, viene el Señor y nos hace entender que muchas veces hay cosas en nosotros donde nos persuade porque aún hay concupiscencias en nuestro corazón, y lo que está afuera en el mundo persuade lo que aún nosotros no hemos dejado. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, derribar eso que hay en nuestro corazón, lo que no hemos soltado. Lo que no hemos, ¿qué? Soltado, porque decíamos en el inicio que nosotros venimos siendo una tierra desierta y seca, venimos siendo tan contaminados del mundo, y a veces, como nos dijo el Espíritu Santo en esta semana en una de las prédicas, que muchas veces somos como Saúl. Dejamos muchas cosas, pero dejamos lo pequeñito. Ay, no, es que yo creo que esto no es pecado. Yo creo que esto todavía está guardado en mi corazón porque aún no lo hemos querido soltar. ¿Y a qué nos manda Él? A soltar todo lo que no sirve, todo lo que no edifica, todo lo que nuestro Padre no plantó. Tenemos que soltarnos, tenemos que despojarnos de todo aquello que hace que nosotros nos unamos con yugo desigual. Porque dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo. Pero si a veces nos soltamos cosas y aún queremos todavía tener esas añadiduras, esas cosas pequeñitas que pensamos que no es pecado, porque pensamos que no es pecado y no queremos soltar. Nosotros tenemos que soltar todo esto que no edifica, todo esto que nos persuade. ¿Por qué? Todo esto que nos persuade, porque dice la palabra de Dios que no nos unamos en yugo desigual. Pero si aún hay cosas en nuestro corazón que nos une al yugo desigual, vamos a ser persuadidos. ¿Vamos a ser qué? Persuadidos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión podemos, si decimos que somos hijos de luz?
¿Qué compañerismo hay con que nosotros nos unamos con personas que no hablan nada de edificación? Que todo lo que hablan, y esto se presta mucho, ¿a dónde? En las reuniones. En las reuniones se presta para hablar mal del vecino, para hablar mal incluso de la misma familia, ¿o no es así? Muchas veces esto se presta y dice, ay no, vos una vez que mi primo volvió a lo mismo de antes. O no, ya no se une con nosotros porque quizás de pronto esa persona ya conoció de Cristo y sabe que se va a contaminar ¿de qué? De lo del mundo. Entonces empieza la gente a criticar, a decir, no, pues que usted ya se volvió un amargado, y empiezan a hablar mal de la persona en la que han visto un cambio. Y que no saben que esta persona es la que muchas veces dobla rodilla por ellos. Y dejamos que contaminar nuestros oídos y nos dejamos llevar por lo que oímos, por lo que vemos naturalmente, porque el espiritual no se va a dejar llevar ni por lo que ve ni por lo que oye, ni muchas veces va a dejar que su corazón se contamine, porque de toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón. El mal comentario nos edifica, no, de eso tenemos que guardar nuestro corazón. De todas aquellas cosas que nosotros vemos, no, es que yo no le veo nada de malo a eso, porque el natural piensa así y habla así. No, yo no le veo nada de malo a eso. Para mí eso es normal, lo normaliza todo, porque el hombre natural no podrá entender las cosas que se deben discernir en el espíritu. Por eso nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu para poder tener discernimiento. Para no llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno, para no normalizar las cosas que no son normales para Dios, porque ¿qué dice el Señor? Que no andemos en camino de pecadores, que ni en silla de escarnecedores nos sentemos. Y muchas veces en las reuniones se presta mucho para eso, para la crítica, para la murmuración, para señalar y para criticar. El Señor no nos ha mandado a eso, porque si decimos que somos templo del Dios viviente, que somos luz en medio de las tinieblas, pues mostremos que somos luz en medio de las tinieblas. Mostremos que realmente somos templo del Espíritu Santo de Dios, porque Él quiere que nosotros como templo del Espíritu Santo de Dios nos dejemos lavar, limpiar, purificar y santificar, y es a través de esta palabra. No hay otra manera de nosotros poder entender y comprender que es necesario dejarnos limpiar y lavar. Y dice, ¿y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y se nos unimos con los incrédulos. Muchas veces hacemos parte con los incrédulos y esto contamina. ¿Por qué? Porque como decía en el inicio, esto contamina porque uno dice, no, es que es fulanito de tal, y no, yo cómo voy a no participar de esto. O a veces no sabemos ni qué decir. Pidámosle sabiduría de lo alto a Dios para saber qué decir en ese momento. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el peligro y se aparta. Si hay una conversación en medio de una reunión, una conversación que no edifica, ¿qué hacemos nosotros allí en esa reunión? ¿No es mejor, dice la palabra de Dios, que el sabio ve el peligro y se aparta? ¿No es mejor apartarnos para no caer en tentación? Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces el Señor, ¿qué hace? Nos aparta un poco más y empezamos a ser su pueblo, porque empezamos a recibir su palabra, la palabra viva y la palabra eficaz, la palabra que nosotros tenemos que clamar para que la palabra del Evangelio de Cristo corra, para que la palabra del Dios viviente, palabra sin levadura, corra por todos los confines de la tierra. Porque ¿qué pasa? Que el corazón del hombre se engruesa. ¿Por qué? Porque muchas veces normalizamos las cosas. La misma iglesia normaliza las cosas. No, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que clamar para que el Evangelio de Cristo sea predicado. La misma iglesia tiene que clamar para que toda rodilla, como dice la palabra de Dios, que todo pueblo, raza y nación
debe confesar que Jesucristo es el Señor, porque Él es el Señor y dueño de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 38, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Él nos creó a nosotros. Obra de sus manos somos, dice en Isaías. Entonces dice, por lo cual salid. ¿Qué nos aconseja? Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no tocáis lo inmundo. ¿Qué no debemos tocar nosotros? Lo que nos contamina del mundo. Todo lo que nos contamina del mundo. Dice, ¿y qué nos contamina del mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo esto que contamina. Muchas veces somos seducidos y nos dejamos fascinar y encantar por las cosas naturales, por lo que perece. Dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dice, y seré para vosotros. O sea que tenemos que dejarnos limpiar, lavar, podar. Y la poda duele, pero la poda es necesaria, porque la poda duele ¿dónde? En la carne. Pero cuando nosotros le pedimos esa ayuda, y es a través de su Santo Espíritu, vamos a entender y comprender que el Señor quiere el bien para nosotros y no quiere mal. Dice, seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una de las cosas que tenemos que clamarle al Señor es el temor de Dios. ¿Es qué? El temor de Dios, que nosotros repose el espíritu de temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Vamos a Santiago capítulo 4:4. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y está haciendo ¿qué? Una pregunta. ¿Creemos que es enemistad contra Dios las cosas del mundo? Claro que sí, porque dice la palabra de Dios que ni la carne ni la sangre entran. Que dice la palabra de Dios que nos despojemos de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que es inmundo. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Porque la carne no quiere ni puede, porque la carne es débil. Porque la carne siempre se va a rebelar contra todo lo que tiene que ver con Dios. Porque dice la palabra de Dios de que los designios de la carne son contra el espíritu, porque la carne no se va a someter nunca. ¿Cuántos nos hemos sometido en la carne a Dios? Nunca se va a someter la carne a la voluntad de Dios. La carne nos persuade y nos lleva ¿a qué? A la esclavitud, a la cautividad. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿qué? Celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes, aquel que reconoce la necesidad y la dependencia de Jesucristo,
aquel que reconoce que sin Él o alejado de Él no somos nada, aquel que reconoce que Él quiere un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se rinde ante su presencia y reconoce que alejado de Él nosotros no podemos, porque la carne nos va a llevar siempre a someternos otra vez aquí a la cautividad, y que en el gobierno del mundo hay un príncipe que no tiene compasión, un príncipe, el príncipe de los aires, que viene a robar nuestra identidad, un príncipe que viene a matar, robar y a destruir, y Él es el príncipe de paz, el que viene a levantar a su iglesia, el que viene a cambiar las vestiduras de su iglesia, esas vestiduras viles, esas vestiduras que están contaminadas por el mundo, porque todo lo que está en el mundo nos llevará a muerte, porque la carne nos lleva a muerte, pero el Espíritu nos lleva a vida. Y dice, someteos pues a Dios. ¿A quién tenemos que someternos? A Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Cuando nosotros le clamamos a Él que lo necesitamos. Que cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Nosotros pensamos que en la carne vamos a poder resistir al diablo. No, vamos a ser ¿qué? Persuadidos en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Tenemos que someternos a Dios, y es a través de rendir nuestro corazón ante Él, de reconocer que a quién iremos si solamente Él tiene palabra viva, palabra que da vida, palabra que sostiene y levanta nuestras vidas, porque es tan poderosa esta palabra que cuando la recibe, y nosotros hemos sido partícipes de eso, que cuando hemos venido sin fuerzas, cuando hemos venido con los brazos caídos, cuando hemos venido débiles en la fe, Él nos levanta, y es a través de su palabra. No hay otra manera de que nosotros seamos fortalecidos. Por eso dice Él que somos fortalecidos en nuestro ser interior. Mientras nuestro ser exterior se va desgastando, nuestro interior se va ¿qué? Fortaleciendo, porque somos fortalecidos en nuestro ser interior, es a través de su Santo Espíritu. En la carne nos vamos a debilitar, la carne nos va a llevar a ¿qué? A quedar otra vez ciegos, a quedar otra vez sordos y a quedar otra vez paralizados. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Humillarnos bajo su mano poderosa, rindiendo nuestro corazón, porque dice que nosotros tenemos que someternos a Dios para poder resistir al diablo. Nosotros en la carne no vamos a resistir al diablo, iglesia. No podemos resistirlo, porque él come ¿qué? Al que está en la carne. Si lo vemos naturalmente, nosotros no hemos visto esos programas donde los leones y los tigres se comen al que se queda atrás. Hay una manada de jirafas y una manada de jirafas que va en grupo, pero hay una que se queda atrás. Y esa que se queda atrás está en la manada de leones o de tigres. ¿A quién se comen? A la que se quedó atrás, a la que se descuidó. Y así mismo es en el campo espiritual. ¿A quién se devora? Al que está en la carne, al que se descuida, al que está débil. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de quién, de nosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿A quién tenemos que acercarnos? Nuestro corazón, acercarse a Él, porque muchas veces podemos estar aquí, pero en nuestro corazón puede estar pensando y nuestra mente puede estar pensando en muchas cosas, ¿cierto? Ay, no, ya vine al culto, ahora después del mediodía voy a hacer esto. Nuestro corazón está cerca, está lejos, lejos, porque estamos pensando en otra cosa. Muchas veces podemos venir, ¿cierto? Podemos venir y sentarnos y ya cumplir. No, nosotros no podemos venir por un cumplido a la iglesia. Nosotros tenemos que venir y decirle, Señor, ¿de qué me vas a hablar hoy? Señor, hoy necesito ser fortalecido por ti, Rey de Gloria. Hoy vengo, Señor eterno, para que seas tú, Señor, levantando mis rodillas endebles. Si hemos venido con las rodillas endebles, si hemos venido muchas veces con el corazón apocado.
porque muchas veces nos afectan más las cosas del mundo que venir y humillarnos bajo su mano poderosa y rendir nuestro corazón y presentarle a Él lo que nos está pasando, porque Él nos entiende. Pero Él quiere que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado. Él quiere que nosotros vengamos y rindamos nuestras debilidades a Él, porque en nuestras fuerzas no podemos, porque Él es nuestro oportuno socorro. Y Él está cuando nosotros le clamamos a Él, cuando nosotros venimos y nos presentamos de Él, reconociendo que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad humana, que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos venimos con doble ánimo, cierto, hermanos? Porque a veces decimos, uy, todo me salió bien, ay, gloria a Dios, Padre, y nos arrodillamos y le decimos, Señor, ay, hoy te doy gracias, Señor, porque hoy todo me salió bien. ¿Y si mañana no sale todo bien? Si mañana sale todo lo contrario al día, ¿le vamos a decir lo mismo, iglesia? Le vamos a decir, Señor, gracias, Señor, porque ¿qué me estás probando hoy, Señor? ¿La paciencia? ¿La fe, Señor? ¿Qué quieres tú probarme en este día, Señor? Que nada salió bien, que todo salió, ¿qué? Lo contrario, Señor. ¿Qué estás probando? Mi fe, Señor, mi paciencia, Señor, el amor, Señor, por aquellas personas, Señor, que me agredieron, Señor, porque tú dices, Señor, que tenemos que amar a los que no nos aman, a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, orar por ellos, bendecirlos. ¿Será que hacemos eso, iglesia? Entonces tenemos que no tener doble ánimo, porque el Señor, el de doble ánimo es como las olas del mar, que hoy sí, mañana no. Que sea hoy como nos haya ido, darle gracias a Dios por su misericordia que nos quiere hacer entender. Entonces dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros nos humillemos bajo su mano poderosa. Dice aquí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y la humillación es rendirnos ante Él. ¿Es humillar qué? Nuestro corazón ante Él. Dice, humillaos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Sí, es que está acá. Versículo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Que lo tengo acá. Está finalizando. No lo vi. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Cuando fuere tiempo. Es mejor humillarnos bajo su mano poderosa que humillarnos bajo el mundo. Porque si nos humillamos bajo el mundo, ¿qué va a pasar? El resultado de todo esto, cuando nosotros nos humillamos bajo la situación, bajo toda la adversidad, bajo todo aquello que trae el mundo, porque el mundo ¿qué más trae? Afán, ansiedad, todas estas cosas. Después el resultado de esto es la frustración. Cuando hacemos todo lo contrario a lo que Dios estipula en su palabra, viene la frustración, viene la culpa, viene el desánimo, vienen todas estas cosas. Pero cuando nos fortalecemos en Él, cuando nos humillamos bajo su mano poderosa, Él en su tiempo nos va a exaltar. Entonces es mejor rendirnos bajo su mano poderosa, porque sabemos que el Señor es fiel, que el Señor es el que nos sostiene, el que nos levanta, el que clamamos a Él, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, en Cristo. Nuestra mirada, cuando nos desenfocamos, es allí cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando nosotros nos desenfocamos, cuando de pronto nosotros inclinamos nuestro oído para escuchar el consejo del mundo y no el consejo de Dios, entonces allí nos desenfocamos. Pero cuando le decimos, te presento hoy
esto, Señor, porque Él nos ha enseñado a llevarle todo a Él. Y Él se ha equivocado en lo que nos ha enseñado, jamás se ha equivocado. Este lugar nos enseñó por lo que vemos, por lo visible. Pero Él quiere que nosotros entendamos que Él es el Dios de los imposibles. Que lo que es imposible para nosotros, naturalmente, ¿esto era qué? Imposible. Pero para Él, esto es posible. Y nos muestra primeramente que por lo visible, porque muchas veces somos incrédulos. Y Él quiere que nosotros no nos dejemos llevar por vista, sino por fe. Que nosotros creamos en su palabra, porque es aquí en su palabra donde somos fortalecidos, es aquí donde nuestra fe aumenta. Nuestra fe no aumenta en el mundo, nuestra fe aumenta permaneciendo aquí en la palabra de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? ¿Sobre las personas? Porque a veces nosotros llevamos nuestras cargas a otras personas y estas personas no pueden solucionar humanamente nada pueden solucionar las personas de afuera, porque las mismas personas tienen la misma necesidad de nosotros. Y muchas veces queremos que las personas nos solucionen las cosas, no podemos, sin Él no podemos. No podemos, y muchas veces Dios permite que esto pase para que nosotros entendamos, no, esta persona no puede hacer nada por mí. No, voy a Él, voy a humillarme ante Él porque Él sí puede, porque Él es el Dios de los imposibles, porque Él es el Dios real y verdadero, que clamaremos a Él y Él va a responder. Cuando nos humillamos y no queremos, que de pronto queremos cosas para nuestros propios deleites, no, que pidamos conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos. Entonces dice aquí, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos donde están en todos los hermanos, en todo el mundo hay padecimientos, pero confiar es en Él, porque debemos confiar es en Él. Él nos dice, ten ánimo, yo soy. Él es el yo soy, el que soy, el que está sobre todas las cosas, el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos da las nuevas fuerzas. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van, ¿qué? Cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos nuestros hermanos, todos nosotros tenemos la misma necesidad. ¿Y cuál es nuestra necesidad? Cristo. Cristo gobernando nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios tomando el control de nosotros. Porque no es con fuerza, porque muchas veces creemos que es con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad humana, y muchas veces cuánto nos hemos equivocado cuando decimos yo tengo el control de esto. Y cuando decimos yo tengo el control de esto, hay soberbia y altivez de espíritu. Porque, ¿qué dice Él? Humillados bajo su mano poderosa. Rindamos nuestro corazón ante Él, ante el que quiere un corazón rendido ante su presencia, el que no habita en casas hechas de hombres, sino que habita en un corazón que se rinde ante su presencia, un espíritu quebrantado. Dice que un corazón contrito y humillado en espíritu quebrantado no lo rechaza. Que corramos a Él reconociendo, Señor, que a quién iremos si solamente Él tiene ¿qué? Palabra de vida eterna. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. ¿Qué es necesario? Padecer un poco de tiempo, pero para nosotros quizás es mucho tiempo, Señor, porque queremos que las cosas que nosotros hablemos y que Dios ahí mismo actúe. No, Él nos prueba la paciencia. Y allí es donde Él va formando, nos va formando en cada uno de nosotros la paciencia, el amor, la mansedumbre. Porque venimos con todo lo contrario. O en la carne hay paciencia, no, hay impaciencia. En la carne hay desamor, porque amamos solamente a los que nos aman y los amamos en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad humana. Tiene que ser Él en nosotros para poder Él emanar a través de nosotros y amar a través de nosotros. O no nos ha llevado a amar allá corderitos.
Y nos ha dado, y de lo que nos ha dado estamos dando, porque estamos recibiendo. ¿Y qué estamos recibiendo? Recibiéndolo a Él cada día. Recibiendo su presencia, su Santo Espíritu, su palabra, que es la que necesitamos todos los días, meditar en ella. Pero a veces no meditamos en su palabra. ¿Y cómo vamos a ser fortalecidos en la fe? Si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces dice, más el Dios de gracia, de toda gracia, porque Él es el Dios que derramó de su gracia sobre cada uno de nosotros. ¿Derramó qué? De su gracia. ¿No debemos darle gracias a Dios por su gracia derramada sobre nosotros? Claro que sí, por lo que gracia nos dio, por gracia nosotros tenemos que llevarlo. Entonces dice, pero ¿qué no podemos olvidar? Que somos pámpanos que necesitamos estar pegados de la vid verdadera, de Él. Porque a veces queremos ser esos pámpanos que quieren hacer su voluntad. Pero estos pámpanos son podados, ¿para qué? Para llevar más fruto. Nosotros no podemos llevar fruto sin Él. Sin la vid no podemos llevar fruto. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué hace? Nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Por eso en medio de las pruebas Él está, en medio de la dificultad Él está, en medio de la aflicción Él está, porque Él dice que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido el mundo. Pero el mundo se vence a través de Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Siete y 8. Y cuando nosotros decimos, no, es que yo estoy yendo a la iglesia, pero si no hay un cambio, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando no hemos querido soltar cosas que todavía amamos, cosas del mundo, ¿qué dice? Que no nos conformemos a este siglo. Dice, no os engañéis. 6:7, Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué queremos sembrar? ¿En la carne o en el espíritu? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y que leímos al inicio, que nos despojemos de todo lo inmundo, porque somos templo del Espíritu Santo. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.